Buenos, ¿cómo les va? Les prometí que a las 7:30 íbamos a charlar un ratito, así que los espero que se vayan sumando y nos ponemos a conversar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de, no lo que me pasó a mí fundamentalmente, eh, sino me interesa que hablemos acerca de algunas circunstancias que a veces hacen que uno no las pueda controlar. Y bueno, gracias a los que se suman y que me acompañan. Hace mucho tiempo que quería contarles algunas cosas. Eh, lo que pasa es que se me hacía difícil. Por más que ustedes no lo quieran creer, se me complicaba bastante poder hilvanar y sobre todo porque ustedes no lo van a creer cuando yo les diga que a veces hay circunstancias que no dependen de uno, pero generan mucha vergüenza. Y esa vergüenza hace que uno se disfrace, como siempre, se maquille, sonría y haga de cuenta que está todo bien. Y no está todo bien. Y uno hace eso como una cuestión de autoayuda, de protección. Están acostumbrados y la gran mayoría de ustedes siempre me dice: ay, lo que me divierte tu risa. Y a mí la risa en un momento se me apagó. Y hoy les quiero contar qué me pasó. Les quiero contar por qué no soy más parte de la familia de Radio Valle Viejo. Y esto no viene de ahora. Si bien mi historia en un lugar tan importante para mí en mi vida empezó en el año 2010, cuando un día en pleno verano, un día de un calor insoportable, me llamó la señora gerenta de la radio en esa emisora, en ese momento. Y hoy no voy a hablarles de los nombres de nadie, les quiero contar situaciones, nada más. Me llamó, por ejemplo, y me dijo que quería que me sumara al equipo de Radiomanías. Para mí venía tan complicada mi historia que para mí era haber llegado, no sé, a la selección argentina de fútbol. Es como cuando te convocan a la selección. Eran los mejores y yo iba a estar ahí. Y por años, por más de 15 años, yo me sentí una bendecida de trabajar en un espacio que me llenaba tanto, pero tanto de orgullo. Y así fue como me sumé a la radio en el año 2010 con Alejandra Fernández, que hoy es una de mis más grandes amigas y hoy por hoy en estos días ha sido uno de los pilares fundamentales en los que me ha apoyado para sentirme contenida y acompañada. Con Pablo Orellana, que pasó lo mismo, que es uno de los pilares fundamentales en los que yo me apoyo hoy para saber que no estoy loca, que no está mal lo que siento. Y con Pipo Chacón, que, bueno, tampoco está mal, como verán, equipo completo fuera, pero ellos son amigos inconmensurables que me recibieron con los brazos abiertos y que a partir de ahí empezamos a caminar juntos. Una historia que ustedes conocen, porque siempre he sido transparente. ¿Por qué hago esto? Porque necesito yo cerrar una puerta para poder abrir las demás, las que vienen. Necesito contarles qué me pasó, porque es difícil hablar de violencia. Es muy fácil cuando vos te sentás y haces una entrevista y le preguntás a alguien que viene a sentarse a la mesa y llevas adelante una entrevista con mucha naturalidad y te van contando cuáles son los síntomas y cómo afecta a tu psiquis, cómo afecta a tus emociones, cómo afecta a tu salud estar en espacios que no te hacen bien. Y cuando te toca estar del otro lado, no ser la entrevista, sino ser la paciente, la historia cambia. Y esta vez les voy a hablar desde ese lugar. Desgraciadamente,
mi lugar favorito se fue transformando en una celda psiquiátrica, psicológica, emocional. Y voy a bajarle al volumen, ustedes perdonen, pero el teléfono no para de sonar nunca en estos días y no quiero que por ahí no le pueda contestar a la persona que está ahí. Yo he sido siempre sincera con ustedes y les he contado todo lo que ha pasado. Y sé porque muchos de ustedes me encuentran en el supermercado, en la calle y me dicen, pero ¿cómo? Me dijeron, yo llamé, yo mandé un mensajito, me dijeron que usted está de licencia, que usted está enferma. Y porque debe ser que no saben cómo explicar mi ausencia. No me interesa lo que pase del otro lado, me interesa lo que me pasó a mí. Empecé a notar un día, como si fuera poco, tengo algunos ayuda memorias acá que me han notado, porque como soy un despelote hablando, quiero que no irme del tema. Muchas veces usé mi risa por ahí para salir de situaciones incómodas. Muchos de ustedes me dijeron, ay, pero qué feo como le contestó. Y yo siempre de alguna forma les decía que no, son cosas de compañeros, son chistes. Y empecé a naturalizar algunas formas de denostar, algunas formas de disminuir, y se me empezó a apagar la risa. Eso que a mí me hacía bien, eso que a mí me alegraba la vida, me empezó a molestar. Pero no me molestaba solo porque fuera contra mí, sino porque tengo la muy mala costumbre de levantar banderas ajenas también. Y me molesta mucho cuando se le falta el respeto a alguien, más si es una mujer. Y cuando alguien, en vez de decir, pero mirá, metió la pata, se empieza a naturalizar formas de hablar. La concha, o la pelot, o la culi. No, no es forma. Y como no me gusta que me lo hagan a mí, no me gusta que se lo hagan a otro. Y empezar a naturalizar que salís a caminar por un pasillo y se escuchan alaridos desde adentro de algunas oficinas, que alguien permita esas formas de comunicación o de interrelaciones personales, depende de cada uno. Yo puedo entender que quizá sean formas que ya se han naturalizado, más de uno por ahí en casa se debe tratar de la misma manera. El problema es cuando es conmigo. Yo no lo permito. Pero no porque lo permito, porque soy mujer, porque sé quién soy, porque además soy mamá. Y hay unos ojitos, tengo 4 ojitos que esperan una reacción y me miran. ¿Y cómo voy a permitir yo? ¿Y cómo voy a enseñar a su vez que no se permita? Si yo lo permito, un doble discurso. No lo hago con mis hijos, no lo voy a hacer con ustedes. Me empezaron a doler ciertas cosas. Y como yo tengo un problema muy grave, es que yo no sé discutir. No sé pelear. No me sale. Debe haber habido en alguna situación, en algún momento de mi vida, alguna pelea que me dejó muy marcada. No la recuerdo. Hasta en constelación intenté encontrarla. Pero no sé pelear. Entonces, en un espacio donde se da una relación violenta, de discusión, ya sea mía o ajena, yo huyo. No la puedo afrontar, me enfermo. Entonces, cada situación que a mí me pone incómoda, me enferma. Y esa enfermedad empezó a afectarme las cuerdas vocales. Cada vez ustedes encontraban más veces que yo perdía la voz, que yo caía en disfonías. Empezaron a notar que mi cuerpo se descuajringó y de pesar 50, 60 kilos, tengo 120. Y no es porque me la paso comiendo, es porque el cuerpo, de alguna manera, habla cuando la boca no habla. Y empieza de pronto
todas las situaciones que a uno le generan un estrés, a cobrártelas por otro lado. A Flavio le voy a pedir que me traiga todas las cajas de pastillas, todas las cajas de pastillas que formaron parte de mi vida en estos últimos tiempos. Y van a entender por qué se los estoy diciendo. Porque esto no es más allá, esto no es puterío. Yo no vengo a hablarles de que me peleé con alguien o de que se terminó una relación con X. No, vengo a contarles que a veces lo que leemos en las revistas o lo que dicen los especialistas nos pasa. Y es verdad, Mirá, dame todo esto. ¿A ustedes les parece que yo puedo vivir así? No. Porque empecé con... ¿Dónde está? Está la de 500. Me falta otra caja, fíjate. Empecé con esto de 500. Y ahora tengo 850. Diabetes. Levotiroxina de 50 a 200. Esta era la otra, la de 500. Y después terminar tomando medicación psiquiátrica, tranquilizantes, mis SOS. ¿Por qué yo me merezco esto? No me lo merezco. Yo. Porque no voy a permitir simplemente terminar teniendo un cartel de problemática por permitir un maltrato, por permitir un grito, por permitir que no se me permita decir, por no poder hacer. Y al primer grito yo me levanté del otro programa cuando tuve una discusión y dije, señores, a mí no me grita nadie. Alcé mi cartera y salí. Y fui a hablar con la persona que lleva adelante el medio y le expliqué lo que había pasado y le expliqué que no correspondía. Y ¿saben qué me dijo? ¿Cómo no me lo dijiste antes? ¿Cómo permitiste que llegue a semejante situación sin habérmelo dicho? Y yo me sentí bien, me sentí tan acompañada y tan agradecida. Y se terminó un programa y empezó otro. Por eso yo todo el mes de diciembre no estuve al aire. Porque estuve preparando el programa de enero. Y el programa de enero a la mañana. Y armando el equipo de la mañana. Y poniéndole el contenido. Y vistiéndolo al programa de la mañana. Y encarando la producción con quienes estaban a cargo. Y un equipo maravilloso de gente encantadora. Bueno, salvo por una persona, pero que yo no sabía. Eso después, el devenir de los días, iba a hacerme dar cuenta de que cuando me dijeron, y mira, la única persona que me queda para ponerte, para que te acompañe es... Y yo dije, dale, bárbaro, sí, ¿cuál es el problema? Yo me llevo bien con todo el mundo, sí, yo vengo a trabajar. A mí me pagan para trabajar. Yo soy una enferma del trabajo. A mí me gusta levantarme, empiezo a preguntar qué es lo que vamos a hablar, de qué vamos a hablar, leo como una enferma y llego al programa quizás sabiendo más que la persona que voy a entrevistar. ¿Por qué tengo que saber más que la persona que voy a entrevistar para saber qué preguntarle? Entonces estoy todo el santo día pensando en el contenido de un programa que a lo sumo lleva 2 horas y una entrevista que a lo sumo lleva 5 minutos. Pero a mí me lleva mucho tiempo, por respeto a la audiencia. Es mi forma de trabajar. ¿Todos tienen que hacer lo mismo? No todos tienen que hacer lo mismo. La enferma acá soy yo, la maniática, la que tiene que saber dónde voy a sentar a la persona. Si la persona está angustiada, la voy a sentar al lado mío, que esté a mano, por si necesita que le apriete la mano en algún momento, si necesita pañuelitos. Yo tengo que saber todos esos detalles. Y tenía un equipo maravilloso de personas alrededor. Lástima que la persona que me acompañaba en el micrófono se decidió que todo el mes de enero
se la iba a agarrar con otra compañera. Y me pasé todo el verano diciéndole, bueno, tenés paciencia, es una persona mayor, tenés que tener paciencia, no le des motivos. Y por otro lado, bueno, es una persona más chica, tenés que entender que hay que hacer escuela. Y me la pasé todo el verano mediando, en el medio de discusiones. Porque había una persona que sistemáticamente apuntaba contra otra mujer, compañera mía. Y yo levanto banderas, siempre. El problema es que yo no sé levantar banderas por mí. Entonces, empezó mi angustia, empezó mi situación incómoda y cómo vamos a hacer, y así no se puede trabajar, así no se puede vivir. Y todo el tiempo estar tratando de que la cosa no explote. No se puede vivir con una bomba de tiempo en las manos. Y un día hubo una situación tan violenta, al borde de la agresión física con otra persona, no conmigo, que yo dije, así no se puede. Y tuve que salir corriendo a buscar a la gerenta que estaba en ese momento en la radio y decirle, anda porque vuela todo en el estudio. Y yo agarré la cartera y me fui, porque alguien tenía que seguir vivo, mentalmente entero. Y empezar a escuchar. No se puede trabajar así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y otra vez. Porque llegar tarde es violento. Porque no prestarle atención a los compañeros es violento. Es falta de respeto anular a lo que te están diciendo. Es falta de respeto cuando alguien te marca un error y no lo querés tomar. Es falta de respeto cuando un programa sale sucio al aire y no querés reconocer que no estás aportando. Es falta de respeto levantarle la voz a un compañero, compañera, más todavía. Y todo ese aire enviciado se agrava cuando vos enfrente tenés una cámara. Y yo no puedo mentir, a mí se me nota acá en la cara. Había un compañero con el que yo disfruté tanto trabajar que siempre me dijo lo mismo. Si vos no hablás, te salen subtítulos. Y es cierto. Entonces empezás a perder más de lo que ganás. Empezás a perder horas de sueño de calidad. Empezás a perder el apetito. Empezás a perder la paz general, emocional. Y tratás en lo posible de que el vasito que vos tenés en el estudio, que siempre tu agua, se transforme en té de tilo. Y cada vez más maquillaje. Y vos decís, ¿cómo llegué a esto? Y cuando se terminó el verano, todos dijimos, bueno, vamos a encarar el año lectivo, el año oficial. Y se rearmó el equipo y empezamos de cero y empezamos de nuevo. Y yo creí que las cosas iban a mejorar, pero no mejoraron. Al contrario, ese encono y esa agresión que había antes con otra compañera se enfocó en mí, porque yo marco. Y a mí me dieron una responsabilidad que yo siempre esperé, que era la conducción de un programa. Y necesitaba que sea un producto correcto. Y me obsesioné con que sea prolijo. Y me obsesioné con que sea coordinado. Y me obsesioné con que todos fueran importantes. Desde el que prende el botoncito para que ustedes escuchen, desde el que pone la cámara correcta y hace las tomas perfectas,
desde el que ideó la entrevista y desde el que llamó por teléfono y desde el que se sienta en la mesa. Todos son importantes. Y cuando vos tenés la pata de la mesa que chinga y que chinga porque quiere y que no valora y que no respeta y que grita y que molesta y que no llega y que cuando llega no te escucha y que cuando preparás una entrevista o preparás un trabajo impecable y lo pones al aire, no te deja preguntarle a tu propio entrevistado y te anula y te falta el respeto delante de los demás. La cosa no funciona así. Y todo el equipo acá en la oreja todo el tiempo. Así no se puede, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, uy, otra vez vino de mal humor y otra. Y Teorada, la piedra, así, la gota. Y a mí la gota me rebalsó antes que el resto, evidentemente. No, yo no quiero jugar a los demás. Cada uno le afecta o no le afectan las cosas. Hay gente que está dispuesta a aceptar cosas que para mí son un límite. Que a mí alguien me levante la voz es un límite. Que a mí alguien me golpee la mesa y se me pare acá y me grite es un límite que no estoy dispuesta a perdonar ni a permitir. Entonces un día, en el medio de un programa, se me faltó el respeto y a mí me dio tanta vergüenza. En ese momento no. Cuando yo bajé la vista y vi en el mensajero que ustedes se habían dado cuenta, me morí de la vergüenza. Me morí de la vergüenza. Cuando leí un mensaje de un oyente que dijo, ¿cómo puede ser que le falte el respeto así a la señora? Yo no lo pude controlar. Y me levanté del estudio y salí. Porque no se me ocurría otra cosa. No me podía concentrar en lo que seguía. No podía, se me desconectó el cerebro y me levanté del estudio y salí. Y le dije a mis productores que yo no me iba a volver a sentar en esa silla mientras no tuviéramos una reunión con el jefe de personal y con todo el equipo y que viéramos qué íbamos a hacer, porque no se podía trabajar con una persona en ese nivel de agresión. Y efectivamente lo hicimos como correspondía. Yo no me fui de la radio. Yo me levanté de un programa y me senté en la sala de los productores durante 3 días a esperar a ver qué se solucionaba o cómo se llamaba a la atención o qué iban a hacer. Y esperando. Todos estaban sabiendo la situación insoportable, insostenible que se había generado, y no solo conmigo, sino con todo el equipo. El problema fue que le pedí por favor al jefe de personal, le pedí por favor a los productores que armaran una reunión entre ellos, yo y la gerencia, para explicarles que así no se podía trabajar. Y mientras tanto, mi cuerpo venía dando señales. Yo tenía problemas médicos muy serios y empecé a tener hemorragias intestinales muy severas, que mi doctora me dijo, pero te tengo que internar. Y yo le dije, no me puedo internar ahora porque tengo un problema muy grave que tengo que solucionar en materia laboral y no me puedo internar ahora, no puedo. Y seguí esperando. Y un día fue justo empezando la Semana Santa
llamaron a la reunión que yo había pedido, pero esa reunión no fue una reunión de gerencia, no fue una reunión de personal, fue un tribunal, en donde hasta tuve que tener la paciencia de sentarme enfrente de la persona que me había irrespetado en el programa anterior, mirándome como diciendo, ahí está la problemática de nuevo, ¿vieron que yo les dije? Bueno, con esa cara. Y todo el mundo sentado alrededor. Cuando se planteó cuál era la situación y cada uno de los que pudo hablar empezó a explicar que la situación era insostenible, era insoportable, en algún momento algo se rompió ahí. Porque todo el mundo, cuando yo me di vuelta, hizo un paso atrás y la única que quedó ahí generando una afrenta diciendo esto no puede pasar, era yo. Y hasta tuve que aguantar que alguien dijera que mi actitud de haberme levantado del programa era de muy poco profesional. En la cara me lo dijeron, que lo mío no era muy profesional, yo era una falta total de profesionalismo haberme levantado y haberme retirado del programa en vivo. Las mismas personas que yo había defendido, las mismas personas a las que yo puse en la lista para que convoquen al programa. Las mismas personas por las que yo me he cruzado ciudad entera para ver cómo estaban de salud, porque yo estaba convencida de que estaban muy enfermos. Y ahí iba yo a ver qué necesitaba, si necesitaba plata, si necesitaba que lo acompañe, si necesitaba un remedio. Las mismas personas por las que yo puse mi vida en pausa para ir a ayudarlos en algún momento, esas mismas personas fueron las que levantaron el dedo y dijeron que yo era muy poco profesional y que el problema lo tenían los conductores, que lo tenían que solucionar. No, ya no había un equipo de profesionales completo, enojado por los malos tratos de una persona, ya no había eso, ya se había fumado, eso no existía más, era producto de mi imaginación, evidentemente. Cuando se le pidió que explicara si era mentira lo que estábamos diciendo, tomó el tupé de golpear la mesa del gerente que lo tenía enfrente, diciendo que si él era el problema, entonces él se levantaba y se iba, haciendo un berrinche como criatura y gritando como siempre, pero evidentemente a nadie le afectó. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta de que no tenía sentido seguir en un lugar que a mí me estaba enfermando a ese nivel, que eso no iba a cambiar. Porque alguien puede ser violento, pero el que le permite la violencia es realmente cotitular de la violencia. Y no hay plata que pague eso, que tampoco era mucha, ¿no? Yo no voy a permitir eso por 300.000 pesos por mes, ni siquiera por todo el oro del mundo, pero les estoy revelando cuál era mi sueldo, porque por ahí algunos tienen la extraña fantasía de que nosotros, no sé, trabajamos para Telefe. No era plata, yo nunca trabajé en Radio Valle Viejo por plata, yo trabajaba por amor. Yo trabajaba porque era mi alegría. Yo trabajaba ahí porque era el lugar que me completaba, que me hacía feliz. Y era el mismo lugar que casi me mata. Cuando terminó esa reunión y todos que salieron abrazados y matándose de risa y como si salieran de ver una película del cine, que vos decís, oh, viste, estuvo brava la película. Y aquí no ha pasado nada, yo me di cuenta de que no había pasado nada y no iba a pasar nada. El problema es que tuve que pedir disculpas, porque se me pidió que pidiera disculpas.
se me pidió que pidiera disculpas por algo que yo no había hecho, simplemente por defenderme, por no permitir ser irrespetada. Y como yo soy una señora, los portazos que doy suenan como corridas de cortina. Yo dije, si he cometido algún error, y lo vuelvo a decir porque no se me cae nada, porque yo no soy soberbia. Parezco, pero no soy soberbia. Quizá por ahí tengo un carácter un tanto extraño. Cuando se trata de otro, cuando se trata de mí, soy una boluda cuerda. Y pido disculpas. Pedí disculpas por algo que no hice. Agarré la cartera, sonreí y salí a la calle. Cometí un error. No le avisé a mi esposo que me venga a buscar. Eran más de las 10:30 de la noche. Ese error lo pagué carísimo. Pero quizás si no lo hubiera hecho, todavía estaría ahí. A veces las cosas pasan para algo. Cuando yo llegué a la calle, tuve un colapso emocional muy grande. Y en un momento dado, quise agarrar el teléfono para llamar, que me vengan a buscar. No podía encontrar el teléfono de mi esposo en el teléfono, no lo podía manejar. Y estaba en la calle sola, llorando. Y un señor que estaba en la plaza se cruzó. Y me dijo, señora, ¿está bien? Y me dio vergüenza, mucha vergüenza. Me dijo, usted es la de la radio. Y me dio más vergüenza. Y en ese momento yo me di cuenta que era como esas mujeres que les dan cachetazos al marido, supongo, porque lo he escuchado tantas veces cuando lo relatan, que el cachetazo que más duele es cuando la persona que le estás diciendo se golpeó con la ventana sabe que le estás mintiendo. Y en ese momento yo me di cuenta de que la violencia no se puede permitir. Porque lastima mucho. Porque hace daño, lo físico. Es acá, es mental, es doloroso. Porque viene del lugar de donde menos lo esperás. De esa persona o de ese lugar que te hace feliz, que te completa, que era tu lugar en el mundo. Del lugar donde menos lo esperás, viene el peor tortazo que te derrumba. Y a mí me dio mucha vergüenza que ese señor que vino a ayudarme supiera quién soy. Hoy le agradezco. Hoy le agradezco. Y agarré el teléfono y a la única persona que pude mandarle un mensaje fue a Alejandra, porque Alejandra pasó. No lo voy a contar. No voy a hablar de otras personas, voy a hablar de mí. Y llamé a Alejandra, mi amiga del alma, mi amiga, mi compañera por años, porque sabía que me iba a entender. Y no sé cómo fue que... No sé cómo llegué a mi casa. Mi marido me encontró. Y yo lo único que recuerdo es que, pasajes inconexos, en donde yo lloraba y él manejaba, y lo único que recuerdo fue que me dijo, se terminó con ellos o conmigo. Y fue el balazo, fue un balazo acá, fue un balazo acá. Yo no soy sin él, no puedo. Es el amor de mi vida, yo no puedo. Y no me acuerdo más.
No me acuerdo más. Yo, la fuerte, la serena, la que contiene, la que sostiene a todos, no pude más. Lo único que supe fue que lloré toda la noche porque la almohada estaba empapada al día siguiente. La tuve que sacar al sol. Cuando me senté en la cama, decidí que había un solo lugar en el mundo en el que yo no iba a volver. Pero todo tenía que tener un proceso, porque en caliente no se pueden tomar decisiones. Pero yo no estaba tomando una decisión, yo estaba salvando la vida. Estaba salvando mi vida. Y pedí ayuda, porque después de tantos años de escucharlos, porque hay que escuchar a la gente que vos tenés sentada enfrente entrevistando, porque no le hablas a un tercero, vos también sos destinatario de lo que ellos enseñan. Tenés que pedir ayuda. Si pasás por una situación así, hay un montón de gente que sabe más que vos. Entonces a la primera persona que llamé fue a Jorge Toledo, que yo le agradezco inmensamente porque él me recibió y me dijo: Roxana, esto que estás sufriendo es violencia laboral, se llama moving. Y vos no podés permitir esto. Mira en el estado en el que estás, quédate tranquila, compañera, y toma un respiro y nos vamos a juntar. Era Jueves Santo. Empezó mi Pascua. Esa fue mi Pascua. Yo lamento que esto sea tarde, largo, pero es que yo les quiero explicar, porque ustedes merecen saber qué me pasó. Y toda la gente que estuvo ahí para ayudarme. Jorge me dijo: vos no podés estar en este estado. Yo no podía mantenerme parada. Yo no podía. Pasaron cuántos meses, no sé cuánto pasó desde la Pascua hasta ahora. Y todavía me cuesta contarlo. Imagínense, 48 horas después, yo era un despojo humano. Y el médico el doctor Pablo Aonzo, que es mi médico de familia, y aunque su sello diga que es cirujano, es nuestro médico de familia, que me vio llegar al consultorio, a la miseria, y me dijo: te pasó un tren por encima. Y le tuve que contar todo esto y me dijo: yo no te puedo dar un Tafirol, Roxana. Me dice: porque estás rota. Tenés que buscar ayuda profesional. Y así fue como llegué al doctor Daniel Tomasi, un ser extraordinario que tuvo la paciencia de escucharme como psiquiatra que es durante 1 hora y media, hilvanar todo el dolor que yo sentía, porque tenía el alma rota, porque me dinamitaron la alegría, porque el lugar más maravilloso del mundo se me había transformado en Kosovo, en lo que se abren y se cierran los ojos. Y no tenía más. Mi vida entera, desde la mañana hasta la noche, era atravesada por eso. Es ir al súper y que la gente diga: ay, usted es la de la radio, ustedes no se imaginan lo que yo sufro cada vez que me pasa eso. Porque todavía no saben lo que me pasó, entonces les tengo que mentir. Y les sonrío, les digo: así soy yo. Y un buen día, conversando con el abogado, con el doctor Francisco Arias Gibert, que
fue el que me tramitó todos los certificados médicos que me impedían. Yo no me puedo parar la cámara frente. Estoy en mi casa, estoy rodeada de mis mejores amigos que vinieron a hacerme el aguante y de mi familia. Y todavía aún así me cuesta hablar de esto. Imagínense, yo no podía salir al aire. No en el mismo ámbito. Y tampoco como me propusieron. Voy a buscar algún otro programa en que ponerte, como si yo fuera la basura que había que correr, el cuadro que molesta a la vista de todos. Y la licencia, necesitaba esa licencia y alejarme, como dijo el psiquiatra, y tomarme todo esto para que no se me terminen de desarmar lo poco que me quedaba entero. Y el doctor me dijo, vamos a iniciar una seguidilla de telegramas para ver cómo se soluciona todo esto, y empezó la parte legal. Y después, a medida que fueron pasando todos esos sucesos encadenados, donde todos estaban involucrados, pero nadie decía nada, yo descubrí que fuera de ahí estaba respirando de otra manera y viendo que las cosas no van a cambiar. La que tiene que cambiar soy yo. Y dejar de levantar banderas ajenas como propias, porque yo tengo esa mala costumbre de hacer míos los reclamos de otro. Pero dígalo usted, porque si lo digo yo me van a tratar de problemática. Y terminé siendo yo. Como siempre, no me voy a arrepentir, porque si no corresponde, porque si es injusto, porque si es ilegal, voy a levantar la voz. No sé, capaz que por eso. También me pasan las cosas que me pasan, pero bueno, ¿qué va a ser? Después vino el silencio. El silencio, la ayuda de mi círculo cercano y que querían que les explicara y yo no lo podía hacer, no podía decirlo de manera correcta. Era una cosa tras otra, de una mezcla de situaciones que no las podía explicar, y la contención y al fin la luz. Descubrí que no era la culpable, que era la víctima. Era muy raro ponerme, entender y asumir que esta vez me tocaba a mí ser la entrevistada. Yo era la víctima. Entiendan que el moving, estamos acostumbrados a hablar de bullying, porque nos ponemos siempre en el papel protector de hijos. El bullying, que es tan destructivo para los chicos. Hay una palabra que mucha gente no conoce y es el moving. El moving es acoso laboral. Es la violencia psicológica, sistemática y prolongada en un lugar de trabajo. Lo tengo acá escrito porque no quiero meter la pata y no quiero decirle una cosa por otra. Me costó mucho entender que yo fui víctima de esto. Y hablo de fui porque ya es legal. Yo ya no pertenezco al lugar de trabajo en el que me desempeñaba. Y esa violencia psicológica, emocional, sistemática, prolongada en un lugar de trabajo, ejercida por superiores, compañeros o subalternos, para destruir la reputación
la dignidad o la salud mental de un empleado forzado a menudo se caracteriza por actos hostiles repetidos que te anulan. Que alguien te diga, la voy a dejar que haga una preguntita antes de... te anula. Que alguien diga, no, ahora usted no va a hablar, ahora vamos a hacer esto, te anula. Que alguien te grite, te anula. Que alguien no te preste atención cuando le estás marcando un error, te anula. Cuando alguien te lleva a este lugar en el que estoy yo, enferma y recuperándome, es violencia, es moving. Pero hay algunos aspectos claves dentro del moving, y esos aspectos son las diferentes formas que toma el acoso y que pueden ser vertical, descendente o ascendente, puede ser horizontal, entre iguales, porque no hay igualdad entre el hombre y la mujer. No hay, créanme, no hay. En este lugar no hay igualdad entre el hombre y la mujer. El maltrato verbal, los gritos, los insultos son las tácticas comunes. El aislamiento del trabajador, la sobrecarga de tareas, la desvalorización, la difamación, las amenazas, el ninguneo es moving. Las consecuencias, estas: estados de ansiedad, depresión, trastornos, somatizaciones, daño profesional. Eso es moving. El impacto legal, gracias al doctor Arias Giver, aprendí que se considera un riesgo psicosocial, y en muchos países, como en la Argentina, el empleador está obligado a prevenir y sancionar estas conductas para mantener un entorno seguro. Que a mí no me lo aplicaron. Entonces, si no se me provee de la defensa en el lugar de trabajo para poder desempeñar las tareas acorde a lo que se me solicita, y no se me defiende, se transforma en coautor de la violencia. Con todo el dolor de mi alma, porque yo lo quiero tanto, tanto. Pero es así. Hay una diferencia marcada entre el conflictos aislados y el moving. A diferencia de una discusión puntual, el moving es continuo y busca activamente la degradación de la persona. Lo lograron. Les siguen mintiendo a ustedes diciéndoles que yo estoy de licencia. Yo no pertenezco más a ese lugar porque no me defendieron. Por lo tanto, me tuve que dar por despedida. Esa es la realidad legal y concreta. Hay marcos legales principales que me asisten. Pero todo esto lo tuve que aprender a fuerza de golpes, ¿eh? ¿Golpes así? No. Golpes acá. Golpes acá. La ley de contrato y de trabajo en sus artículos 62 y 81 obliga al empleador a garantizar condiciones dignas de seguridad y de trato equitativo, protegiendo la integridad física, moral y psicológica del trabajador. La ley 26.485 previene y sanciona la violencia laboral contra las mujeres, abarcando el hostigamiento que dañe su autoestima, su salud
y también sus ingresos. A mí no se me respetó nada. De nada valió. Las horas y los días. En nada valió. A mí me dijeron en un telegrama que me habían dado demasiadas licencias porque había estado cuidando a mi papá. Y ustedes me vieron mientras estaba en Buenos Aires saliendo por MIT. Porque yo lo quería hacer. Porque era mi lugar seguro. Porque era mi lugar de paz y de calma. En medio de esa locura, mientras mi papá se moría de cáncer, de un tumor en el cerebro, yo estaba sola mi alma en Buenos Aires, en una plaza, en un hotel, o en la escalera de la clínica, haciendo el programa, a través del teléfono como ahora. No me van a venir a decir a mí que yo no le puse el alma a la radio. Se estaba muriendo. De hecho, todos iban al velorio de mi tía Pochola. Y yo me vestí de gala y me fui a hacer la gala de la inauguración del streaming de la radio. No se enteró nadie, porque yo soy una señora profesional. Yo me pinto, me arreglo, fabrico una sonrisa y el show must go on se hace real. Y soy poco profesional. Y me dijeron que era poco profesional. ¿Cómo me dolió en el alma irme de ahí al punto de que no puedo pasar por la plaza porque me destroza el alma? No puedo pasar por San Isidro porque no sé cómo pasar por la casa de tus viejos y no poder entrar porque se murieron, porque ya no es más tu casa. Es la misma sensación. Ver gente extraña en lo que antes fue tu familia. Es difícil. Yo tenía que contarles esto. Me lo debía. Necesitaba hacerlo, porque esto es un despido indirecto. Si el empleador no resuelve la situación, el trabajador puede considerarse despedido por culpa del empleador y reclamar lo que conforme a derecho corresponda, y que eso es lo que está haciendo el doctor Francisco Arias Gibert, mi abogado, con todo su estudio. Mientras a mí me sostiene la cabeza, además de mi familia, el doctor Daniel Tomasi, y mientras me acompaña todo el equipo con el señor Jorge Toledo a la cabeza de ATRAC en el sistema sindical. Yo hice todo esto para contarles a ustedes la verdad, para que sepan que cuando me encuentren por ahí, sepan que se puede salir de ahí, se puede salir de la situación violenta, se puede salir de la tristeza. Va a doler un montón, va a doler muchísimo. Pero duele más si no te moves, duele más si permitís. Y yo dije, basta, yo no me merezco esto, yo me merezco algo mucho mejor. Entonces es cuando escuchás por tercera vez en el transcurso de una misma reunión y en un tono desafiante frases como: al fin de cuentas te llevas mal con todo el mundo, no solo por permitir que se te falte el respeto, simplemente por eso. Al que no le gusta y tiene la puerta, 3 veces. 3 veces. ¿Entendés que no sirve de nada gritar ni generar ningún escándalo? Saludás cordialmente, alzás lo poco que te queda de dignidad
sonreís y salís. Es claro que en esas condiciones no sirve seguir intentando a costa de tu salud, porque tu salud te abandonó hace rato. Ser libre no es para cualquiera, porque duele. La verdad no es suave, no es cómoda, es despedirse de lugares, de momentos, de personas, incluso de versiones viejas de uno mismo, y someterse a la crítica, porque cambiaste. Empezás a sentir que no encajás, te van a criticar mucho. Las cosas que van a decir y que ya se han dicho de mí no me importan. De las personas menos esperadas. ¿Qué va a ser? De alguien que me mintió que tenía cáncer. No voy a hablar más de eso. Y un día despertás y te das cuenta de quién sos, de qué querés, de quién sí y de quién no. Y resolvés no vivir más en la jaula de las malas decisiones ajenas. Después de cierto tiempo ya no reclamas más, no porque no tengas argumentos, sino porque te das cuenta de que a quien le reclamas no le interesa. No le interesa defenderte, no le interesa conservarte, no le valés. ¿Para qué vas a seguir en un lugar en donde sos invalorado? Entonces, ahí es cuando todo pierde sentido y la edad, las experiencias que viviste, te dice en silencio, dale, a otra cosa. Vos ya no tenés que demostrar más nada, ya lo demostraste. Ojo, no es soberbia, lejos de mí, no es soberbia. Vos sabés lo que sos y sabés lo que valés. Y también sabés lo que aportás. Entonces guardás todo eso en tu valijita y te vas, calladita. Si vas a dar un portazo, lo haces con una cortina, silenciosamente. Silenciosamente, no hace falta ni estridencias ni gritos. Pero qué bueno que es cuando llega el momento en que se te cae el velo de los ojos y las circunstancias imprevistas hacen que se te prenda la luz de golpe. Qué bueno que es ese momento. Porque ahí ves lo que realmente son las personas que te rodeaban y ves su esencia en sus actitudes, en lo que hacen, en lo que callan. Y sí, claro, es doloroso porque vos te sentís traicionado, mentido, emboscado por gente que vos en muchos casos defendiste. Hasta de que lo fueran a echar del trabajo he defendido. Gente que todavía sigue ahí, que yo defendí porque los habían echado a la mierda. Y es la gente que levantó el dedo y que lo sigue levantando. Pero bueno, yo ya no estoy ahí para verlo. A pesar de todo eso, vos salís con ganancia absoluta. Yo siento que gané. Además de un despido. Gané. Porque no podés vivir para siempre en la ceguera de que casi siempre esa ceguera te la impones vos mismo. Ya los dejo ir. Está bien hartarse, los quiero dejar con esto. Está bien hartarse de todo. Está bien romperse. Porque uno es como una pila de rastis. Me he roto tantas veces que ya sé que rasti va en cada lugar y cada vez me armo más rápido. Y de esta me está llevando menos tiempo del que creía volver a armarme. Tan rápido que ya estoy armando mis próximas acciones para salir a hacer yo en otro lugar que me haga feliz. Que no falta mucho. Está bien hartarse de ser la que salva a todo el mundo, la que corre a sacar las papas del fuego, la que siempre pone la oreja. Y por eso caes en la trampa muchas veces de creer que sos algo así como un superhéroe. Y no sos un superhéroe. Claramente no lo soy. Soy una mamá, soy una esposa, soy una amiga, soy una profesional, pero lo único que les dejo es que soy sincera, que estoy acá así,
de ama de casa, a punto de sentarme a comer con toda esta gente que me quiere y que me contiene y que vino a hacerme patas porque sabían que me iba a costar contarles la verdad. Hoy se terminó esta historia. Se terminó esta película, que tuvo de todo en este viaje, desde el año 2010 hasta hoy. No puedo empezar otra historia si no cerraba esta. Y como sé que ustedes están del otro lado mandándome tantos mensajes que voy a leer en un rato, necesitaba decirles que esta historia se terminó. Y que pronto les dejaré algún mensajito en qué número, en qué botoncito del dial me van a encontrar. Porque gracias a Dios y a lo profesional que evidentemente soy, hay un montón de numeritos del dial que me dijeron: señora, necesito sentarme a conversar con usted. Y eso me llena de orgullo. Les mando mi abrazo enorme, gigante. A los que sabían, a los que intuían y a los que se están enterando ahora. Gracias de corazón. Un beso grande para todos.